Bueno, muy bien, ya sigo, ya vuelvo, Marco Bustamante. Me voy a ir a la ciudad de La Plata. El paquetazo impositivo que impulsa Axel Kicillof por ahora naufragó, porque en el Senado no hubo quórum. Conferencia de prensa ahora, Axel Kicillof junto con Verónica Magario. Vamos, y el ministro de Economía de la provincia. Dale. Otemín. A ver, está el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Termín, está Axel Kicillof en el centro y Verónica Magario, ¿sí? Es decir, las autoridades de ambas cámaras y el gobernador. No anda el micrófono, pero ya se lo van a arreglar. El de Kicillof no anda, ahí viene un asistente y ahí se lo va a arreglar. A ver, Juntos por el Cambio, que tiene mayoría en el Senado, no bajó al recinto, no hubo quórum y naufragó la sesión. El paquetazo impositivo de Kicillof por ahora naufraga. A ver. ¿Escucha? Sí, ahí se escucha el micrófono. Vamos a escuchar al gobernador Bonaerense. Se llevan, ¿viste? Bueno, buenas tardes. Me acompañan en esta conferencia de prensa los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, quiero después responder preguntas, pero antes dar un poco una relación de lo que fue pasando y empezar diciendo que estamos ante una situación muy penosa y una actitud que calificamos de absolutamente irresponsable por parte de la oposición. Fíjense, hace 9 días, hoy es el 9º día desde que cambió el gobierno en la provincia de Buenos Aires, los habíamos escuchado decir en la transición, en los primeros días de gobierno, que iban a tener una actitud de acompañamiento, una actitud responsable, una actitud de ayudar al nuevo gobierno, y duró 9 días esa actitud. Hoy 9 días duró la actitud de dar gobernabilidad, de ayudar a un nuevo gobierno, de colaborar y también de registrar la situación en la que está y en la que deja el gobierno de Vidal y el gobierno de Macri y la provincia de Buenos Aires, cosa que en las declaraciones del día de hoy y del día de ayer y del día de anteayer, la verdad que parecía que la oposición era oposición hace 10 años. Vienen de 4 años de gobierno y de una derrota electoral muy contundente, por 15 puntos. Nosotros hoy somos gobierno habiendo ganado con 52% de los votos, obviamente por cómo se conforman con una de las cámaras, la Cámara de Senadores, con una mayoría de nuestra oposición, que prometió y se comprometió a colaborar y acompañar las medidas del nuevo gobierno. ¿Por qué entendemos que eso tiene alguna lógica? Como ocurrió cuando nosotros fuimos oposición de Macri la vez pasada. ¿Por qué ese acompañamiento? ¿De dónde salió ese acompañamiento? De registrar que acababa de haber una elección, de registrar que hay una situación de emergencia, de registrar que dejan una crisis con desempleo, con aumento de la pobreza, de registrar que dejan 55% de inflación. Yo los escuché hoy hablar de porcentajes como diciendo que venían del cielo, y la verdad que el gobierno de Macri acaba de dejar la inflación más alta desde la hiper del 91. Hay que ir casi 3 décadas atrás para encontrar una situación tan grave en el terreno de inflación. No es producto de nuestro gobierno. Tenemos que enfrentarla y además, porque hemos sido votados para ello, tenemos que establecer nuevas prioridades en el gobierno de la provincia. Eso es lo que no están dejando hacer. No están dejando hacer. En primer lugar, dejaron la provincia arrasada. Y ahora como oposición, eso cuando eran oficialismo, como oposición no prestan ayuda para dejarnos tratar de solucionar los problemas que dejaron. Es simplemente eso. Todo lo demás, excusas, mentiras, exageraciones que me parece que han conducido a un gobierno, además como el nuestro, que ha planteado exactamente qué quiere hacer. Nos han llevado a estar discutiendo esto como si el gobierno anterior, que generó pérdida de empleo en toda la provincia, cierre de locales, cierre de comercios, desastre para la clase media, tarifazo
del 2000%, inflación superior acumulada al 200%, devaluación del 300%. Bueno, todo eso no existió. Y ahora dicen estar defendiendo los intereses, dada la situación, dice ahora hay que defender los intereses de todos los sectores que mandaron directamente al desastre. Así que es una situación, como digo, penosa, tener que estar hoy, a esta altura del año, y además escuchando lo que acaban de decir, las excusas, y de nuevo esa apuesta por las puestas en escena, por la cuestión mediática, por el oportunismo político. Oportunismo político. ¿Defienden a quién? A los que acaban de destrozar en 4 años. Y no es que lo diga yo o que sea una materia opinable porque la campaña electoral terminó. Han votado más de la mitad de los bonaerenses que quieren un gobierno distinto, con prioridades distintas, y eso es lo que tienen que comprender. Y acompañar las medidas, por supuesto, y ahora voy a ir a temas más claves. Primero, con respecto a qué es la ley. Que algunos medios de comunicación, en consonancia con el gobierno, con la oposición nuestra, se han dedicado a plantear que era un aumento escandaloso de los impuestos para la clase media, un impuestazo. Bueno, han dicho de todo. Primero, noticia en el diario de hace unos días. El intendente acá de La Plata aumentó lo que sería la tasa impositiva de la ciudad de La Plata en un tope de 80%. Y esto ha pasado en varios municipios. Leía hoy que en Córdoba el impuesto inmobiliario aumentó del 77%. No estoy evaluando a nadie. Estoy simplemente marcando la doble vara. De la misma manera que la reta en la ciudad de Buenos Aires, de nuevo, no es una evaluación, es un comentario, ató el ABL de la ciudad de Buenos Aires a la inflación. O sea que aumenta todos los meses por inflación. Nunca un comentario, impuestazo, problema, absolutamente nada. Entonces me parece que estamos ante una maniobra política que ha servido de excusa para no acompañar al gobierno que empieza recién ahora, hace 9 días, y no darle los instrumentos mínimos. Nos han dejado sin ley impositiva. Hoy no dieron quórum para poder tratar, después de varios aplazos, no dieron quórum, ya está, se cayó el tratamiento de la ley impositiva. Y mientras tanto, cadena nacional diciendo que era un impuestazo. Por eso yo quiero esclarecer claramente qué es lo que contenía esta ley. La ley, que ya ha sido explicada por todos lados, pero obviamente siguen hablando como si no existieran esas explicaciones, así que lo repito. El impuesto inmobiliario está subiendo en promedio, lo mismo que la inflación del año pasado. Y uno dice, un aumento del 55%. Sí, la indignación tiene que ser por el desastre inflacionario que hizo Macri el año pasado, no por un aumento de un impuesto que ustedes saben que la provincia de Buenos Aires tiene graves problemas. Lo planteé y lo planteamos varias veces y lo planteamos cuando asumimos. El déficit del año 2020 estimado, y además estimado incluso en conversación con el gobierno anterior, 200.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el año que viene hay vencimiento de deuda por 200.000 millones de pesos. Han dejado una deuda impagable y han dejado un déficit enorme y han dejado enormes problemas para la administración de la provincia y para atender necesidades básicas como el hambre, la falta de empleo, para atender necesidades de la infraestructura escolar antes de que empiecen las clases. Ustedes saben, yo, de nuevo, miren, ahora siendo gobernador tampoco me voy a poner ni chicanero ni con golpe bajo, pero ustedes saben que hubo graves problemas con el tema de la infraestructura escolar durante el gobierno anterior. Seguimos tratando a nuestra oposición como nunca nos trataron. Pero lo que quiero decir es que hay que poner las escuelas en condiciones, se necesita presupuesto. ¿Qué se planteó en esta ley tributaria? El impuesto más importante de la provincia, ingresos brutos, lo que va a tener es la misma tasa que el año pasado, la misma tasa de Vidal del año pasado, que por el consenso fiscal que se modificó el otro día, puede ser la misma tasa del año pasado. O sea que es la misma tasa del año pasado. Y en algunos determinados segmentos donde Vidal había bajado los impuestos sin el efecto que había dicho que iba a haber, hubo correcciones mínimas de 1%, 2%. Escuchaba decir a algún periodista y a la oposición, suben 2% ingresos brutos para laboratorios, por ejemplo, o para droguerías, para laboratorios. La inflación, nota del diario, búsquenla, de los remedios en los primeros 3 años
porque tomé una nota, podría tomar otra, de Vidal y Macri fue 314%. Creo que es diario Infobae. 314%. Entonces dice, no, horror, ahora podría aumentar 2% porque sube el ingreso bruto. La verdad que cuando Vidal bajó los ingresos brutos, nunca subieron más los medicamentos que después de eso. El problema no eran los ingresos brutos, era un gobierno que controle, como hizo Alberto Fernández, los precios de los medicamentos, porque es un sector muy concentrado, no depende de esto. Pues bien, el impuesto inmobiliario, lo que se está planteando es un aumento igual a la inflación, mucho más bajo que muchos municipios, incluso de la oposición hoy, que han aumentado sus tasas por encima de la inflación, en promedio la inflación. Ese es el aumento. ¿Qué se ha hecho también? Y porque es una posición política de nuestro gobierno. En promedio es la inflación, pero aquellos propietarios, en el caso del rural y del urbano, de propiedades más valiosas, o sea, los más ricos, tienen un aumento mayor porque los propietarios de menores superficies o menor valor tienen un aumento menor, mucho menor que la inflación. A mí me llamó la atención que no se titulara, la provincia de Buenos Aires plantea bajar los impuestos de la porción de los propietarios más pequeños de la provincia, porque es eso, bajar los impuestos en términos de poder adquisitivo, en términos reales. Con esta ley, los pequeños propietarios, a diferencia de lo que hicieron los Vidal y los Macri durante todo este tiempo, que le aumentan a todos, la luz, el gas, bueno,